Deseo preparar unos macarrones. ¿Le debo agregar sal antes o después? Veamos qué dice la ciencia al respecto. ¿Qué tal, mi amigo de Quantum Profe? Bienvenido a este nuevo video en donde veremos las propiedades coligativas de algunas disoluciones y sus implicaciones en la vida cotidiana. Las propiedades coligativas son aquellas que se ven afectadas por la cantidad de partículas que posee la mezcla y no por el tipo de partícula. Veamos el ejemplo. Si tenemos dos vasos con agua, a uno le agregamos 1 trillón de partículas de acetona y al otro 1 trillón de partículas de etanol. Esta acción afectará el agua de la misma manera en 4 propiedades, aunque sean distintas sustancias las que se les está agregando. ¿Quieres conocer cuáles son estas 4 propiedades? Empezamos con número 1. Disminución de la presión de vapor. Antes de saber cómo se ve afectada la presión de vapor, debemos comprender ¿qué es la presión de vapor? Las sustancias volátiles son aquellas que tienen tendencia a evaporarse. Un ejemplo es el agua. La presión de vapor no es más que una medida de esa tendencia a evaporarse, ya que al haber más partículas formando el vapor, estas ejercen una mayor presión sobre la superficie del líquido. Ejemplo, si dejas destapada una botella de alcohol y también una botella de agua con el mismo volumen, ¿cuál crees que se evaporaría más rápido? Correcto, el alcohol. Lo que significa que el alcohol tiene una mayor presión de vapor que el agua bajo las mismas condiciones ambientales, pues tiene una mayor tendencia a evaporarse. La presión de vapor está muy ligada a la temperatura. ¿Cuándo crees que es más fácil que se evapore el agua de un río? ¿En el verano o en el invierno? Pues claro que en el verano, lo que significa que la presión de vapor aumenta conforme aumenta la temperatura. Aquí podemos ver una lista de distintas presiones de vapor del agua a distintas temperaturas. Observamos cómo aumenta la presión de vapor a medida que aumenta la temperatura del agua. Ahora, ¿qué sucede si al agua le agrego sal, por ejemplo? Esta se demoraría más en evaporar. Puedes hacer la prueba. Es decir, la mezcla formada por agua y sal tendría una menor presión de vapor. ¿A qué crees que se debe esta disminución? Bien, esto tiene su explicación desde el mundo nanoscópico, el mundo de las partículas diminutas. En el universo existe una tendencia al desorden. Si dejamos agua líquida a temperatura ambiente, aunque no esté a temperatura de ebullición, esta pasa de un estado líquido con partículas más ordenadas a un estado gaseoso más desordenado, pero no al revés. Al mezclarse el agua líquida con otra sustancia, aumenta su grado de desorden, por lo que existe una menor tendencia a evaporarse, es decir, una menor presión de vapor en la disolución o mezcla. ¿Cuál crees que tiene mayor tendencia a desordenarse más? ¿Tu cuarto, que está bien ordenadito, supongo, o el mío, que es un completo desastre? Número 2. Elevación del punto de ebullición. ¿Qué sucede con el punto de ebullición del agua si la mezclo con otra sustancia? Pero primero veamos qué es el punto de ebullición. Como había dicho anteriormente, si dejamos destapado un vaso con agua, la misma se evaporará aunque la temperatura del ambiente no pase de 30 grados Celsius durante todo el día. Pero, ¿qué diferencia hay cuando esa evaporación se da al calentar el agua? Recuerden que la presión de vapor o la tendencia a evaporarse aumenta con la temperatura. Así que al calentar, lo que estamos haciendo es elevar la presión de vapor del agua conforme aumentamos esa temperatura. Para que una sustancia se mantenga líquida, su presión de vapor debe ser menor que la presión atmosférica. Veamos otra vez la tabla de las presiones de vapor. A nivel del mar, la presión de la atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Y si en un día caluroso nos encontramos a 30 grados centígrados, como vemos en la tabla, el agua tiene una presión de vapor de 31,82 milímetros de mercurio. Si calentamos, estamos aumentando la temperatura del agua hasta que finalmente a los 100 grados centígrados, la presión de vapor del agua alcanza a la presión de la atmósfera. Es en ese instante que se alcanza la ebullición, es decir, que el agua hierve. Ahora recordemos, si le agrego una sustancia al agua, su presión de vapor disminuye. Así que si se necesita elevar la presión de vapor hasta igualar a la presión atmosférica, se necesita calentar más, o sea, se necesita una mayor temperatura. Volvamos al ejemplo de los macarrones. Si lo que deseas es ahorrar tiempo y gas, mejor no le agregues la sal antes de calentar. Pero en cuanto al sabor, bueno, cada quien tiene sus técnicas y sus gustos. Eso fue todo y no te vayas a perder la explicación de las otras 2 propiedades coligativas. Nos vemos en el siguiente video.